Hola a todos, ¿cómo están? Para nosotros hoy es una ocasión muy especial poder compartir con ustedes la presentación de nuestro libro recientemente publicado. Por razones del contexto que nos rodea, no lo podemos realizar de manera presencial, pero de todas maneras estamos contentos de poder hacerlo por este medio. Nuestro libro es un gran anhelo personal nuestro y representa la culminación de varios meses de trabajo, de estudio, de investigación. Está basado en mi tesis de grado y, como su título lo indica, versa sobre el Estado militar y sus implicancias sobre los derechos fundamentales. Cuando hablamos de Estado militar, nos referimos al régimen jurídico que rige al personal militar. Este régimen establece derechos y obligaciones. Estas obligaciones, en ciertas circunstancias, restringen o limitan el ejercicio de determinados derechos fundamentales. Es así que este libro trata de determinar cuáles son esas limitaciones y cómo se justifican. Bueno, como bien decía la doctora Mendoza, es una alegría poder compartir con ustedes la publicación de nuestra obra por este medio. Y bueno, me gustaría destacar de dónde nace el interés por desarrollar la temática abordada en nuestro libro, y en orden a ello voy a decir que la misma viene del hecho de que ambos ostentamos estado militar y de que ambos también somos profesionales del derecho, ¿no es cierto? En ese sentido, con el correr de los años fuimos advirtiendo que el estado militar establecía una serie de limitaciones o restricciones sobre el ejercicio de determinados derechos fundamentales que era mucho más intensa que las limitaciones que pesan sobre el resto de los ciudadanos. Eso dio lugar a una serie de preguntas e interrogantes que son la base de nuestra investigación. Es así que la doctora Mendoza va a realizar su tesis de grado sobre esta problemática, dando así el puntapié inicial para la publicación de la obra que estamos hoy compartiendo con ustedes. Ahora bien, ya yendo un poco más al libro en particular, como bien decía la doctora Mendoza, trata sobre las implicancias que el Estado militar tiene sobre el ejercicio de determinados derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales no son otros que los derechos humanos, los que tenemos todos por la sola razón de ser seres humanos y que tienen por finalidad el desarrollo integral de las personas. Estos derechos no son absolutos y son susceptibles de ser limitados por medio de las leyes. ¿Quién no escuchó alguna vez la expresión "los derechos de uno comienzan donde terminan los de los demás"? Una expresión tan reiterada que la podríamos considerar un cliché, incluso en ámbitos bien alejados del derecho. Es una expresión que, por otra parte, denota que los derechos pueden ser limitados y que no son absolutos. Y que es una exigencia de la vida en sociedad. Imaginemos o ejemplifiquemos esto con el caso de una persona que, en ejercicio de libre derecho a la circulación, irrumpe en el campo de un vecino. En este caso, la persona que avanza sobre el campo del vecino estaría excediéndose en el ejercicio de su derecho en detrimento del ejercicio al derecho de la propiedad por parte de su vecino. Y así podemos enumerar una multiplicidad de casos similares. Ahora bien, ustedes me van a decir, ¿qué tiene de especial el caso de los militares? Bueno, el caso de los militares llama la atención por el hecho de la intensidad de esas limitaciones, que son mucho mayores que para el resto de los ciudadanos. Es por ello que llama especialmente la atención el caso de los militares, justamente en un contexto democrático y de profundo respeto a los derechos humanos. Bueno, en cuanto a la estructura del libro, el mismo consta de dos partes bien diferenciadas. Una parte general, donde contextualizamos la problemática abordada y destacamos la función y la razón de ser de las Fuerzas Armadas, justamente en un contexto donde se pone en tela de juicio cuál es la función o cuál debería ser la función de las mismas. Y una segunda parte donde nos abocamos directamente a las implicancias que este Estado militar impone a ciertos derechos fundamentales, como lo son la libertad de expresión, realizar peticiones colectivas, formar sindicatos, a la libertad ambulatoria, entre otros. Bueno, y finalmente también tenemos un apartado en el cual analizamos o tratamos de ver qué es lo que pasa o cómo se trata esta cuestión en otros países. Así vamos a analizar el caso de la República Oriental del Uruguay, de España
y de Chile. Y vamos a concluir que lo que sucede en nuestro país no es más que un correlato que lo que sucede en el plano internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que la cuestión es regulada de similar manera en los diferentes países, ¿no es cierto? Bueno, esto a grandes rasgos es el contenido de nuestro libro. Los invitamos a profundizar la temática abordada y desde ya quedamos a su entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.